Bitcoin llega a la zona de los $30.000, rompe las liquidaciones, consigue coger toda la liquidez y estaría saliendo del rango. El día de hoy os tengo que traer un indicador que estaría poniendo en cuestión todo el movimiento que veis por pantalla. En breves momentos podréis ver a lo que me estoy refiriendo, pero probablemente nos estén engañando a todos con este último movimiento. Es más, no solamente os traigo ese indicador para corroborarlo, sino que tenemos diferentes indicadores que nos estarían mostrando la misma situación en la que se encontraría el precio. Así que muy atentos con lo que puede llegar a pasar con este último movimiento a la zona de los $30.000, porque no siempre es lo que nos hacen parecer. Nos levantamos el día de hoy y tenemos a Bitcoin en los $30.000. Una buena noticia para más de uno. Pero recordábamos en este canal cuál es la premisa que llevábamos. Número 1. Ir y atacar la zona de las liquidaciones que teníamos en los $29.000, 29.500, 29.600. Aquí tenéis al mapa de liquidaciones, como faltaría un pelín de nada en la zona de los 30.000, si se te pone un poquito, pero la buena, la que estábamos visualizando todos los anteriores días, se encontraría en la zona de los 29.500 que actualmente ya habríamos cogido. A ello se le une que nuestro mapa de qué es lo que va a hacer el precio pasaba por un movimiento a la parte alta para liquidar a todo el mundo. Después de esta zona de compresión que hemos tenido durante toda la Semana Santa, durante todo este fin de semana, ya con este cañonazo nos empiezan a dejar claras sus intenciones. Y es que ahora bien, os voy a decir una cosa muy sencilla. Cuando anteriores veces vemos el precio, vemos una subida, ¿cuáles son las principales cosas que se le preguntan al precio para ver si lo tenemos que tomar en serio? Acordaros de los gráficos que os mostraba en otras ocasiones. Por ejemplo, por pantalla, en el que veíamos como las anteriores subidas sí habían sido, por ejemplo, llevadas desde el apartado de spot, al igual que desde el apartado de futuros. Y mientras que una subida la esté manteniendo tanto por el apartado de spot como por el apartado de futuros, aquí no pasa nada, todos estamos perfectos y estamos maravillosos. Y me dirás, ¿por qué es importante que cuando vemos estos movimientos del precio haya compras spot? Muy sencillo, porque las compras de futuros en algún momento se tienen que cerrar. Son operaciones mediante apalancamiento, se abren en un punto y en algún otro momento se tienen que cerrar. A diferencia del spot, tú puedes comprar spot y dejar ahí los bitcoins. Si quieres años, milenios, todo el tiempo que tú quieras, no es necesario, son tuyos, los holdeas como quieres. ¿De qué indicador me estoy refiriendo actualmente? Por pantalla estáis viendo el precio de Bitcoin en un gráfico diario y en la parte de abajo en blanco tenéis el volumen diario del precio, pero únicamente se contempla los exchanges de spot. ¿Qué quiero decir con esto? Por pantalla lo único que estáis viendo es el volumen que se ha generado en spot, por lo cual podemos decir cuánto de activo ha estado la gente desde el apartado de spot el día de ayer. Recordábamos lo que pasaba en anteriores subidas. Nosotros, mientras tenemos subidas y tenemos movimientos desde el apartado de spot, sean compras, sean ventas, no pasa absolutamente nada. Ya luego nos corresponde ver si hay divergencias en el precio. Pero ¿cuál es el problema de este último movimiento? Y aquí hay que poner los ojos porque nos están intentando tomar el pelo a todos muy descaradamente. Mirad lo que pasaba en el último movimiento que teníamos. Este último movimiento, desde los 28.000 hasta los $30.000, se veía reflejado en una vela diaria con este volumen. Mirar por pantalla el volumen al que nos estamos refiriendo. Si cogemos todos los días festivos que hemos tenido durante la semana anterior, aún habrían llegado a conseguir más volumen que lo que habríamos visto en este último movimiento del apartado de spot. ¿A vosotros os parece medianamente normal que tengamos menos volumen a spot en un movimiento que haya llevado el precio desde los 28.000 hasta los 30.000 que en el propio fin de semana, cuando el precio se ha movido apenas $300, $400? Obviamente, aquí está pasando algo. Algo que por lo menos a mí me hace extrañar bastante del movimiento. Pero es que la cosa no se queda aquí. Pasemos a hablar de nuestro mejor indicador que jamás se ha conocido, el Nostradamus de las criptomonedas. ¿De quién estamos hablando? Lo tenemos por pantalla, Paolo Arduino, el CEO de Tether y el CTO de Bitfinex, que como ya sabéis, es algo espectacular lo que hace con el precio. Miradlo por pantalla. Él lo único que hace es publicar emotes cuando cree que el precio va a subir. Obviamente, como no, es coincidencia. No están haciendo manipulación del mercado bajo ningún concepto. Que teníamos el día 8 de abril a las 10 de la mañana. Si aproximamos, teníamos su maravilloso mensaje con dos emoticonos.
una perita verde y un robot, lo que querría decir que el precio va a subir porque cuando pone cualquier emote verde o cualquier emote rojo vais entendiendo para dónde va. Solo hay que saber diferenciar de cuando está hablando de la plataforma que están creando o de cuando está hablando del precio. ¿Y qué es lo que teníamos? Que a partir de ese movimiento, a partir de esta vela, el precio ya lo único que ha hecho es subir, y no solo eso, sino que habría clavado los mínimos teniendo en cuenta que subió el mensaje en los 28.000 y nos encontramos actualmente ya por los 30.000 dólares. Pero más de uno dirá, bueno, vale, hemos tenido la subida, ahora que nos toca. Yo por lo menos análisis técnico lo tenéis por pantalla. Estoy esperando una distribución. Ahora queda confirmarla. Esto solamente sería una distribución de libro o en el mundo ideal y en el mundo de Yuppie. Ahora lo que nos queda es confirmarlo. Pero desde luego, por el otro lado, los fundamentales de este último pump que hemos tenido del precio estarían acompañando la tesis de que nos encontramos en una distribución. No tenemos volumen desde el spot, no están comprando desde el spot. Por el apartado de las liquidaciones, que vamos a empezarlo justo ahora, ya habrían liquidado toda la parte de arriba. Empecemos con las liquidaciones, gráfico de un mes de los principales exchanges. ¿Qué es lo que tenemos por la parte de arriba? Si queréis pensar que queda un pequeño velazo en la zona de los 30.700, perfecto, podría llegar a quedar una mini zona. La relevante que llevamos mirando los últimos días, la zona de los 29.500, ya la han cogido toda esta liquidez. Ahora, ¿qué es lo que falta? Una zona de liquidez en la zona de los 25.000 dólares y luego ya mucho más abajo, me parecería exagerado bajar hasta estos niveles, tendríamos la zona de los 22.000 dólares. Con esto, ¿qué tenemos? Número 1, análisis técnico nos pinta bajista. Ya estamos esperando un retroceso después de todas y cada una de las subidas que hemos tenido. Es más, solamente os quiero recordar a lo que pasaba la anterior vez en la zona de los 40.000 dólares. ¿Qué es lo que teníamos? Que si una subida, que si otra, y luego ya un último pump aquí que ya no sabían por dónde cogerlo para tener una caída y finalmente conseguir seguir subiendo. Todo lo que estamos diciendo, este movimiento no significa que nos vayamos a ir a 10.000 dólares, sino que el propio movimiento desde los 28.000 a los 30.000 no pinta nada bien. Ok, si todo el movimiento desde el spot no ha sido, ¿qué es lo que ha pasado con los futuros? Por pantalla estáis viendo qué ha pasado con los futuros. En esta línea azul tenéis el comportamiento del delta de los futuros o lo que serían las operaciones a mercado de los futuros. Y por el otro lado, abajo tenemos el Open Interest o lo que nos estaría indicando la creación o cierre de nuevos contratos. En este caso, al estar positivo, al estar subiendo, lo que tendríamos es creación de nuevos contratos. Si sumas un delta positivo más creación de contratos, lo que tienes es una apertura de largos. ¿Qué hemos tenido entonces? Toda la subida que estamos viendo ha sido una subida con gran apertura de largos desde el apartado de futuros. Y ahora quiero que nos pongamos en situación de lo malo que es la creciente subida de Open Interest que hemos visto en el mercado. Mirad por pantalla. Cada vez que quiere liquidar el precio nos mete un cañonazo intentando liquidar a la mayor cantidad de personas. Cuando nos encontrábamos en los 16.000 dólares, todas las personas principalmente estaban bajistas y tuvimos un gran cañonazo que lanzaba el precio hasta la zona de los 23.000 dólares. Para que os pongáis también en situación, cuando teníamos el cañonazo de la zona de los 25.000 dólares a la zona de los 19.000, vemos aquí abajo, no sé si se observa perfectamente, como tenemos esa caída del Open Interest que también era bastante relevante. Para que os hagáis una idea de los tamaños, voy a ponerlo lo más cercano posible para que todo el mundo lo vea bien. Estaríamos hablando que caídas desde los 25.000 dólares a los 19.000 dólares se provocan con un cierre de unos 55.000 contratos, como veis por pantalla aproximadamente. Miremos desde el mínimo que formábamos en este rango cuántos contratos se han creado, y es que ya se han creado 45.000 contratos. No solo eso, sino que para encontrarnos más apalancados que como nos encontramos en la actualidad, nos tendríamos que remontar ya a rangos anteriores. No llevábamos tanto apalancamiento desde el 14 de enero cuando teníamos ese primer bombazo hacia la parte alta. ¿Con esto qué quiero decir? Tarde o no tarde, al igual que las anteriores veces, ¿qué es lo que ha pasado con el precio? Lo que hemos tenido ha sido que, aunque haya mucho apalancamiento, en algún momento ese apalancamiento se tiene que cerrar. ¿Y cómo se ha cerrado? De un machetazo la gran mayoría de las veces. Si a soleunes que, como hemos visto, nadie ha comprado desde el apartado de spot, aunque consiga subir un poquito más el precio, habría que por primera vez poner en entredicho el último pump que hemos tenido. Ya hablando a nivel de macroeconomía, que es lo que tenemos para la semana de hoy. Tenemos el CPI el día miércoles, al igual que la actualización de Ethereum Shanghai, para que lo tengáis en cuenta, que los dos son el mismo día. El CPI sería a las 2:30 con las minutas del FOM a las 8. Con esto dicho, ¿cómo se están colocando los inversores institucionales a nivel macroeconómico? Pues os traigo unos gráficos bastante interesantes. Por pantalla podéis ver cómo se estarían colocando los hedge funds en sus últimas posiciones reportadas justo antes de este CPI. Como veis por pantalla, estaríamos hablando de que los hedge funds están en las posiciones más
cortas desde 2011. Nos tenemos que remontar hasta ya antes del COVID para encontrar tanto pesimismo, sobre todo en los gestores de fondos. Bastante cuidado porque si en algún momento deciden cerrar las posiciones, ya sabéis cómo hace esto. Siguen siendo posiciones apalancadas y podría ejecutar un efecto muelle. Por el otro lado, y no dando un buen alivio de lo que está pasando para el precio, la curva del bono estadounidense de 3 meses y 10 años está la que más invertida jamás en la historia reportado. Estamos hablando de que si tú te vas al 1980, no lo tienes tan invertido, haciendo máximos históricos. Ya sabéis cómo puede llegar a acabar esto de manera negativa. Con todo esto dicho, espero que os haya gustado el vídeo. Si todavía no les he dejado un pedazo de like al vídeo, dejadle justo aquí abajo para que nos acabe recomendando. Y sobre todo, si habéis llegado hasta el final del vídeo, que no mucha gente se queda, y os agradezco a todos los que os habéis quedado, porque seguro que os ha encantado este tipo de información. Nos vemos mañana con más. Como siempre, un abrazo y nos vemos en la próxima. Hasta luego.